Mucho antes del Imperium, antes de las legiones, antes incluso que los primarcas existieran, el emperador de la humanidad viajó a un mundo olvidado llamado Molech, y allí tomó una decisión. Una decisión tan peligrosa, tan ambigua y tan cargada de consecuencias, que todavía 10.000 años después muchos se preguntan si ese fue el momento en el que comenzó realmente la tragedia del Imperium. Porque en Molech había una puerta hacia el Immaterium, y el emperador decidió atravesarla. Para entender por qué ese momento es tan relevante, hay que retroceder muchos años en el tiempo, en una era tan antigua que los registros imperiales apenas la conservan. Mucho antes de la Gran Cruzada, mucho antes de que Terra fuera unificada, la humanidad estaba dispersa por la galaxia. Algunos mundos prosperaban, otros sobrevivían apenas. Muchos habían olvidado quiénes eran. Pero el emperador aún en esa época seguía siendo alguien extraordinario, un ser antiguo, poderoso y un psíquico incomparable. Pero aún no era el gobernante de un imperio galáctico. Aún no tenía legiones, aún no tenía primarcas. Pero por sobre todo, aún no tenía el poder suficiente para imponer su visión del futuro. Y en ese entonces es cuando aparece Molech, un mundo verde, fértil, casi tranquilo, pero escondía un secreto. En lo profundo del planeta existía una estructura antigua, una grieta, un portal, una puerta que llevaba al Immaterium. No era un ritual, no era una invocación, era una puerta real, un pasaje directo al reino de los dioses del caos. El emperador no llegó solo. Al menos una de las personas que lo acompañaban está bien documentada en las historias del Imperium, una mujer llamada Alivia Sureka. Era una perpetua, un tipo de ser extremadamente raro, humanos que no mueren realmente, porque cuando mueren, regresan. Sureka era una de ellas, y estuvo allí cuando el emperador encontró la puerta. Las historias dicen que el emperador acudió y estudió al portal durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No es claro. Los relatos no coinciden, pero todos sí coinciden en algo importante. En algún momento decidió cruzarlo. Nadie sabe con exactitud qué es lo que ocurrió dentro. Eso es importante repetirlo, pues realmente nadie lo sabe. Las fuentes imperiales nunca lo explican con claridad. El propio emperador jamás lo contó, pero sí sabemos lo que ocurrió después, porque cuando salió había cambiado algo. Las historias dicen que el emperador regresó del Immaterium con un nuevo poder, o con un conocimiento nuevo, o tal vez ambos. Y lo que hizo después parece confirmar que allí obtuvo algo crucial, porque tras el viaje comenzó el proyecto más ambicioso de la historia humana, la creación de los primarcas, los 20 hijos genéticos del emperador, seres diseñados para conquistar la galaxia, seres más grandes, más fuertes y más inteligentes que cualquier humano, seres que, según muchos estudios del Imperium, no eran solamente biología avanzada, había algo más en ellos, algo tal vez extraño, algo que parecía tocar el Immaterium. Aquí es donde empieza la primera gran sospecha. Muchos estudiosos del Imperium creen que el emperador obtuvo en Molech el conocimiento necesario para hacer posible los primarcas, no solo ciencia, sino algo más profundo, una comprensión de cómo unir materia y alma, cómo tomar la energía del Immaterium y encarnarla. Pero incluso en los registros más antiguos del Imperium, esto aparece como sospecha y no como afirmación definitiva. Los textos nunca lo dicen de forma directa, siempre lo sugieren, siempre lo rodean, como si incluso 10.000 años después nadie quisiera decirlo en voz alta. Después de atravesar el portal, el emperador tomó otra decisión, una decisión que revela cuánto temía lo que había encontrado. Dejó a Alivia Sureka en Molech. Su tarea era simple: vigilar el portal, evitar que nadie más lo usara, evitar que el secreto saliera a la luz. Durante miles de años, ella cumplió esta misión, guardando silencio y esperando. Mucho tiempo después, cuando el emperador ya había unificado Terra y comenzaba la Gran Cruzada, volvió a Molech. Esta vez no llegó al silencio, llegó con el poder de un imperio naciente. El planeta fue integrado al Imperium, pero el emperador hizo algo extraño, algo que muchos historiadores consideran profundamente revelador. Dejó una enorme guarnición militar en el planeta, regimientos enteros del ejército imperial,
titanes, defensas masivas, todo para proteger un mundo que, en apariencia, no tenía ninguna importancia estratégica. Y aún más extraño, los primarcas presentes durante ese evento parecían no recordar lo que Molech significaba realmente, como si algo hubiera sido borrado o escondido. Durante décadas, el secreto de Molech permaneció enterrado, hasta que llegó la herejía de Horus, y entonces ocurrió algo inquietante. Horus descubrió el secreto. Los relatos dicen que durante su corrupción, a Horus le fue mostrado algo, una verdad, una revelación sobre su propio origen, algo que el emperador había ocultado, algo que estaba conectado con Molech. Horus entonces comprendió que en ese planeta existía una fuente de poder, la misma que su padre había utilizado, y decidió reclamarla. La invasión de Horus a Molech fue brutal. Legiones enteras lucharon por el control del mundo, pero el objetivo de Horus no era el planeta, era la puerta. El mismo portal que el emperador había atravesado miles de años antes. Y aquí ocurrió algo fascinante. Horus también cruzó el portal. Entró al Immaterium, como su padre lo había hecho, y cuando regresó, ya no era el mismo. Había cambiado. Los relatos imperiales dicen que volvió con un poder inmenso, un poder concedido por los dioses oscuros. En ese momento se marcó el inicio de Horus verdaderamente demoníaco que enfrentaría luego al emperador en Terra. Y entonces, mirando hacia atrás, la terrible decisión de Molech adquiere otro significado, porque el emperador sabía lo que había tras esa puerta, sabía que se encontraba el caos, sabía lo peligroso que eran los poderes que habitaban allí y aún así decidió usarlo. Algunos creen que el emperador hizo un pacto con los dioses del caos. Otros creen que no fue un pacto sino una especie de robo, que entró en el Immaterium y tomó lo que necesitaba sin pedir permiso. Otros dicen que algo diferente, que el emperador no obtuvo poder del caos sino conocimiento, el conocimiento necesario para crear seres como los primarcas. Las fuentes no están de acuerdo, incluso los registros más antiguos del Imperium son ambiguos, pero todos coinciden en una cosa: en Molech el emperador obtuvo algo que cambiaría el destino de la humanidad. Y por eso muchos consideran que la decisión fue terrible, no porque el emperador quisiera poder, sino porque eligió buscarlo en el lugar más peligroso imaginable, el corazón del Warp, en el dominio de los dioses que luego el Imperium juraría destruir. Tal vez el emperador creyó que podría controlarlo, tal vez creyó que su voluntad era lo suficientemente fuerte, tal vez creyó que el futuro de la humanidad era importante y justificaba cualquier riesgo. Pero 10.000 años después, el Imperium arde, los primarcas se rebelaron, la galaxia en guerra eterna y los dioses del caos siguen susurrando desde el Immaterium. Así que algunos historiadores imperiales se hacen una pregunta incómoda. Una pregunta que rara vez se dice en voz alta. ¿Y si todo esto comenzó en Molech? ¿Y si el momento en el que el emperador decidió cruzar esa puerta fue el primer paso hacia la tragedia del Imperium? Porque incluso los más grandes pueden equivocarse, y a veces las decisiones que parecen necesarias en el presente terminan moldeando el desastre del futuro. Sin embargo, la verdad de lo que sucedió allí jamás será conocida, pues no existen ni existirán en los registros. Es por eso que esa es toda la historia de Molech: un mundo tranquilo, una puerta olvidada y una decisión tomada en silencio que es imposible de comprender. Una decisión que de hecho todavía proyecta su sombra sobre toda la galaxia. He sido Yul y podrán encontrar las fuentes usadas para esta historia en la descripción. Sé que no es del todo claro, pero realmente es un tema rodeado en la ambigüedad y en la confusión. Y si les interesan estos temas, voy a dejarlos con el video de la estrella tirana, una estrella del Immaterium que aparece y vuelve loco a sistemas enteros. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos veremos la próxima.